y que nos explique un poco qué ha pasado, cómo es que se dio este cambio de normativa que puede llevar a esta situación que decíamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, nos enteramos a partir de la ley de rendición de cuentas, después de aprobada, que en el artículo 114 se establecía una agravante o una penalidad diferente para los casos de delitos de hurtos agravados por, en el caso, la exposición al público o que cometidos sobre bienes pertenecientes al dominio público o a establecimientos públicos. Eso hace que la pena se duplica, la pena mínima se duplica pasando de 12 meses a 24 meses. El impacto que observamos es que estos delitos son los que más habitualmente ocurren, sobre todo en Montevideo, entonces va a tener una consecuencia respecto a la cantidad de tiempo que las personas pasan privadas de libertad, ¿no? Porque en el caso de la ley anterior estaban entre 12 meses para arriba, ahora ese piso pasa a 24 meses. Cuando hablamos de este tipo de hurtos, sabemos que el objetivo de los legisladores de esta iniciativa que fue incluida en la rendición de cuentas tiene que ver con el hurto de cables, ¿no? Y bueno, la afectación que esto tiene sobre todo a todos, a los clientes por ejemplo, de UTE. Pero también esta normativa alcanza a otro tipo de hurtos. Claro, sí. Lo que podemos observar de la versión taquigráfica de la comparecencia y cómo se da, ocultando la voluntad del legislador, que es una manera de interpretar las normas, es que se da a partir de una inquietud de parte de instituciones públicas a raíz de, de hurtos de cables en estas instituciones, y fue lo que motivó a la propuesta del Ministerio del Interior a esta modificación. Pero la propuesta va más allá porque la legislación no impacta simplemente en el hurto de cables, sino que impacta en todas estas situaciones. Para poner, por ejemplo, y que la gente tenga conocimiento de qué se trata. Cuando hay un hurto de un vehículo estacionado en la vía pública, ese delito de hurto es cometido sobre un bien expuesto al público por la necesidad o la costumbre, por la necesidad de dejar estacionados los vehículos en la calle. Cuando se comete un delito de hurto respecto de un vehículo así, ingresa dentro de esta agravante, o sea, la pena mínima es de 24 meses. Esas hipótesis pueden ir a abarcar desde la persona que se roba un vehículo hasta la persona que le roba un tornillo a ese vehículo. Y me pueden decir, bueno, pero en el caso de si la persona le roba un tornillo a ese vehículo, el fiscal va a poder aplicar el principio de oportunidad y decir, bueno, en este caso tal vez no se persigue este delito porque es de muy baja entidad. Pero con el principio de oportunidad, la ley de urgente consideración modificó los casos en que el fiscal puede aplicar el principio de oportunidad y no los puede aplicar cuando la pena mínima es de privación de libertad superior a un año. En este caso, estos delitos, al estar modificada la pena mínima, no se podría aplicar el principio de oportunidad. El fiscal sí o sí lo tiene que perseguir y sí o sí le tienen que establecer esta pena mínima de 24 meses. O sea que en definitiva robar una lata de pintura en la calle y robarse un auto de alta gama va a ser más o menos lo mismo en materia de penas mínimas. Ustedes no tienen abanico para poder dirimir allí, bueno, penas menores. Sí, sí, es lo que en derecho penal se conoce como dosimetría penal, que es la proporcionalidad que tiene que haber entre la pena que recibe una persona por la comisión de un delito y el daño que genera. Cuando los márgenes se acortan, esto es que la pena mínima se eleva, pueden pasar que hayan desproporciones en cuanto a que no es lo mismo el daño que se causa cuando se roba un vehículo efectivamente, o sea, se lo lleva, se lo quita de su propietario, y cuando se afecta una parte de ese vehículo o alguna situación así. O sea, hay una desproporción, entienden los que estudian el derecho penal en ese sentido, afecta lo que es la dosimetría penal. También hay una desproporción en relación a otros delitos, porque por ejemplo el Observador publicaba la declaración anónima de un fiscal que dice va a salir más barato una rapiña agravada por el uso de arma de fuego que un hurto de este tipo. Es así porque el delito de rapiña tiene una pena mínima de un delito de rapiña en grado de tentativa tiene una pena mínima de 16 meses de prisión.
en este caso es sensiblemente inferior a el delito en cuanto a su pena mínima. Y la afectación del delito de rapiña es muchísimo mayor porque se afecta no solo la propiedad, sino la integridad física y porque incluye hurto y además el robo y también la violencia privada o incluso las lesiones de la persona. O sea que también hay una desproporción en cuanto a esta pena para el delito contra la propiedad y contra las personas, porque arrancábamos justamente planteando el asunto de lo que puede ser una pena de abuso sexual. Si se hace un análisis por parte de expertos en derecho penal de esta cuestión, la conclusión es esa, que hay una desproporción, sí. Y desde el punto de vista de la Fiscalía, usted lo mencionaba, ¿se va a traducir esto en efectos concretos sobre el sistema penitenciario? Exacto, sí. Por eso hago la disquisición en cuanto a si el análisis lo hace un experto o lo hago yo. Sí. Que nosotros en realidad, desde el punto de vista egoísta del rol de fiscal, no estamos en condiciones tanto de hablar de estas afectaciones, de garantías o de derecho penal de fondo, sino el impacto que puede tener, evidentemente. Cuando hay un delito en donde se sube la pena mínima, las vías alternativas se dificultan porque las vías alternativas, hablo de la única vía alternativa que nos va quedando ahora después de las modificaciones, que es el proceso abreviado. Entonces, para llegar a un proceso abreviado, la contraprestación que recibe la persona, el imputado, es una reducción de la pena. Pongámosle por caso, en un caso de un delito, una persona que hurta algo de un vehículo que está estacionado en la vía pública y se le ofrece una pena de 15 meses. Se le ofrecía una pena de 15 meses, la persona decía, bueno, capaz que en juicio, el defensor le recomendaba, bueno, en juicio la Fiscalía te va a pedir 24 meses, entonces te conviene los 15 meses estos que te ofrecen en un juicio abreviado, teniendo en cuenta que sos el responsable de este hecho. Pero ahora que la pena mínima está en 24 meses, o sea, prácticamente la pena que un juez podría aplicarle en un juicio oral, ya no hay ese aliciente para el imputado y el defensor puede verse tentado a decir, no vamos a acordar con la Fiscalía y vamos a un juicio oral, porque en el juicio oral, siempre lo decimos, el alia habitualmente corre del lado de la defensa, del imputado. El alia, ¿por dónde va? Porque no se presente un testigo, porque no concurra la víctima. Ha pasado infinidad de veces que las víctimas no se ven tentadas a ir a un juicio oral porque, bueno, por la exposición, por el desgaste que genera, por las demoras que hay en los juicios orales. Y como me dijo una víctima una vez, yo no tengo ningún interés en ir a un juicio porque yo el celular que me robaron no lo recuperé. En ese caso, como la víctima no fue, por ese delito, esa parte de la imputación que yo había hecho la perdí. O sea que la persona terminó absuelta por ese delito porque la víctima no fue. Eso fue un alia que corrió a favor del imputado. Entonces se dan estas circunstancias que hay que valorarlas. Siempre decimos que cuando hay una modificación hay que valorar todo el espectro de lo cual una modificación puede afectar. Cuando se modifican leyes, se establecen nuevos delitos, se agravan penas, hay que tener en cuenta todas las afectaciones que pueden haber, que tal vez no se tienen en cuenta cuando lo que se legisla es pensando en solucionar una cuestión puntual respecto a un reclamo que hace una institución, como por ejemplo esto de los hurtos de cable. Es parte de lo que actualmente han estudiado los expertos del derecho penal simbólico, o sea, tratar de darle solución a problemas de seguridad a través de la modificación de las leyes penales, ya sea aumentando penas o creando nuevos delitos. Hay que ver si eso funciona o no. Los expertos dicen que no funciona, pero... Es una situación similar a la que se dio, por ejemplo, con el microtráfico de drogas y, bueno, esta situación que veíamos, que allí en ese caso es por la ley de urgente consideración, donde, bueno, muchas mujeres están teniendo, hablamos de mujeres, pero, bueno, porque se ha puesto la perspectiva desde allí, bueno, penas de prisión, porque no se previó que eso iba a ser un efecto de endurecer las penas al pequeño tráfico. Está claro que la voluntad de los legisladores, la voluntad de a quienes se le presenta un problema de seguridad es solucionar esa cuestión.
y la mayor voluntad es, bueno, terminar con el tráfico de estupefacientes. Esa es la voluntad de los legisladores, es la voluntad de los operadores, es la voluntad de toda la sociedad, totalmente. Lo que a veces no se tiene en cuenta es el impacto que las soluciones pueden generar y si esos impactos no son más gravosos que lo que logra solucionarse o lo que logra paliarse, porque solucionar el tema del narcotráfico es una tarea harto difícil y que es una guerra que se ha reconocido por quienes la han emprendido que es una guerra perdida, ¿no? Fiscal, usted decía que se enteró por la prensa. ¿No hubo ámbito para poder llevar esta discusión al Parlamento, poder advertir a los legisladores, miren que nos va a pasar esto? Tenemos además un sistema carcelario que ya está bastante complicado en materia de saturación y vamos a estar derivando más reclusos. Lo que ocurrió es que cuando nosotros tenemos una ley de presupuesto, una ley de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la institución Fiscalía, nosotros observamos las partes de la ley que si se proveen de recursos a la Fiscalía, con todo un montón de reclamos que nosotros hemos hecho y cada uno de los operadores jurídicos en sus diferentes instituciones, la policía, el Poder Judicial, van a mirar qué asignaciones presupuestales hay o no. Siempre hay cuestiones a las cuales no le ponemos la lupa y terminan siendo aprobadas sin que se pueda observar allí que estaba esto. Y son leyes que tienen muchísimos artículos y estaba en un inciso en el que no esperábamos, en el inciso del Ministerio del Interior, que se previera una normativa penal sin perjuicio de que usualmente, habitualmente, en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas también se han modificado leyes penales, leyes procesales. Entonces, nos tomó por sorpresa ni tan siquiera el proyecto, sino que fue algo que después de aprobada la ley no pudimos ni siquiera tener una opinión ninguna respecto de esto. La cuestión es que está vigente y ahora ustedes tienen que aplicarlo. Esta mañana estuve trabajando un caso en donde se daba esta circunstancia. Ya estuve trabajándolo, ahora después me voy al juzgado a formalizar una investigación que tiene que ver con una situación así y la penalidad es la penalidad de la nueva ley. Nosotros los operadores lo tenemos que aplicar, sin perjuicio de los comentarios que podemos hacer respecto de la legislación vigente. ¿Y ha habido alguna reunión, algún contacto, bueno, luego de conocerse esta normativa, esto que usted está planteando acá, se planteó a otro nivel? Al ser ley vigente es difícil retrotraer algo que se aplica, que tiene 5 días de ser aplicado y es difícil de cuantificar los efectos que puede tener, sin perjuicio de que al ser una normativa que impacta directamente en el sistema de justicia penal porque va a ser inmensamente aplicada, porque es uno de los delitos que más ocurre este tipo de delitos, tal vez en el futuro cercano podamos hacer una evaluación del impacto que ha tenido sobre el sistema de justicia, sobre el sistema penitenciario, todas las aristas que ha tocado esta normativa y si ha servido para solucionar el flagelo que llevó a darle aprobación. Usted hablaba de recursos, que miraron los recursos allí en la rendición de cuentas, pero esto también implica mayores recursos, porque como hay menos posibilidades de acuerdo, por lo menos es lo que ustedes prevén, van a tener que ir a juicios orales por muchísimos casos. Siempre los impactos o los efectos colaterales que tienen las aprobaciones, por eso esto que decía de que a la hora de prever una solución legislativa, tal vez hay que tener en cuenta todas las aristas que esa solución va a tener impacto. Evidentemente, si se destinan mayores recursos de la Fiscalía a cuestiones que se podían solucionar por vías alternativas, con vías alternativas que han sido recortadas, cercenadas también por modificaciones legislativas anteriores, tanto de la anterior legislatura como de la presente legislatura, y lo mismo con el tema de las modificaciones de las leyes penales y de las leyes procesales. Es un camino que ha adoptado el Poder Legislativo que no es nuevo, sino que tiene varias décadas, hasta podríamos decir, ¿no? Pero que en este caso, por el tipo de delito que usted decía, bueno, es el más frecuente, sin duda que el impacto va a estar. Va a ser mayor. Sí, sí. Si me permite, abrimos el debate al panel. Marta. Varias reflexiones escuchándolo se me ocurrían. A ver, yo sé que el robo de cables ha tenido un incremento importante, que las pérdidas de UTE y Antel son
significativas, que el impacto en la población que se ve perjudicada porque le desmontan el tendido. Ahora, el endurecimiento de las penas no reduce el delito. Está comprobado y es así. Y sacar un artículo como este, como para bajar las pérdidas de UTE y Antel, me parece que era tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Primeramente, porque el que roba cable no es un delincuente tan peligroso que amerite que lo mande a prisión así sin más. Segundo, es una población que generalmente recurre a defensores de oficio que están en número de desventaja, ya no dan abasto, con esto no sé qué van a hacer. La Fiscalía, que tiene los recursos acotados y salió el tema a la prensa de que tenían dificultades para poder cubrir los gastos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de apagar un incendio, de alguna forma generando una figura nueva. Yo creo que las reformas penales tienen que ser pensadas en conjunto. Yo no puedo estar sacando artículos para apagar problemas y generando otros problemas. Porque si seguimos haciendo esto, lo que vamos a tener que pensar es, bueno, tenemos 19 departamentos. ¿Cuántos departamentos vamos a sacrificar para construir cárceles para alojar a estas personas? Porque otra opción no hay. Este tipo de delitos serían, en mi modesta opinión, aquellos que se verían mejor beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión. Porque acá no es agarrar a aquel que robó unos cables para vender y en fin, no, sino ver, bueno, el señor que se está beneficiando de esto, que se supone que hay creado un registro de comercializadores de cobre y demás. Bueno, ¿por qué no ahí? ¿Por qué no apretar ahí y no al que roba el cable? O, no sé, me parece que esto es, está mostrando, primero, un desconocimiento del problema, segundo, tocando de una forma oblicua un código penal que ya se ha visto que endurecer las penas no funciona. Y tercero, en serio, los invito a que piensen qué departamentos vamos a sacrificar para construir cárceles, primero, y con qué recursos. Porque ya la situación carcelaria está que explota. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? A mí me gustaría saberlo. Robert Parrado, ¿cómo estás viendo esta situación? Sí, yo tengo ahí algún matiz con Marta, y reflexionando contigo y con el invitado. El tema del hurto de cables, yo me acuerdo haber estado en el Ministerio 2005, era un tema de debate 2005. Sí. Estamos en 2021. O sea, era un tema que se preocupaban porque exportábamos y no teníamos de dónde sacarlo porque Uruguay no tiene. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó que no se pudo llegar al punto de control adecuado como para decir lo freno en algún lugar? En relación a las penas, yo creo que Uruguay está muy mal acostumbrado a no pararse en la evidencia. ¿Tá? Yo leía el material que nos mandó la producción, mirando el tema de las actas de la comisión. El actual subsecretario planteaba los apagones, el corte de luz. Es un problema que se le genera a la comunidad. Yo creo que se quedó corto, porque lo que hay que plantear es que eso incrementa hurtos, rapiñas, situaciones que se dan en la comunidad por no tener luz. ¿Tá? Es todo un tema, es un daño, entre comillas, colateral generado por el delincuente. Y sí creo que hay que encarar muy bien lo que plantea Marta, que es los dispositivos institucionales, porque digo, nosotros no tenemos potenciado en Uruguay la justicia restaurativa, no hay derivaciones adecuadas a manejo de la ira, alcoholismo, adicciones. Es como que nos quedamos parados en espacios estancos, que puede ser el Código Penal. Lo de la dosimetría es real, pero también cuando acordamos algo de repente en Fiscalía, se cambia totalmente el factor de los tiempos que se puede en función del acuerdo, que de repente también toca por carambola lo que el Código Penal preveía. Eso lo dicen algunos juristas a nivel país. Yo creo que ya es hora, sí, de pensar juntos, que aparece notoriamente acá, ¿no? ¿Qué pasa que no logramos pensar? Cuando me dicen incremento penas en menores de edad, que también ha pasado, bueno, ¿por qué 10 años? Bueno, porque es adicto y lleva tiempo recuperarlo, porque queremos escolarizarlo y que le vaya bien, porque queremos hacer esto para mejorar, y 10 años es lo que nosotros entendemos que cumpliríamos con todo eso, pero hay que decirlo, hay que tenerlo, eso implica inversión, porque en definitiva lo que estamos haciendo es lograr mejores ciudadanos para adelante, si no lo contrario es como un dique que va a acumular historias que después repercuten en Fiscalía, en el sistema de justicia, ¿no? Fiscal, esto que planteaba Robert respecto a la dosimetría, que también cuando se llega a determinados acuerdos se rompe en Fiscalía, ¿es así? Sí, una puntualización. En realidad, en lo que está establecido en el Código, nada puede afectar lo que hace la Fiscalía en
en los acuerdos abreviados porque la Fiscalía no puede sobrepujar el mínimo que está establecido por el tipo del delito. O sea, si el mínimo es de 24 meses, no se podría sobrepujar para abajo ese mínimo. Entonces, a partir de ahí, el pacto de los abreviados, que fue algo que también nosotros en su momento lo hablamos, no hay tanto aliciente para llegar a un proceso abreviado. En otras legislaciones los procesos abreviados tienen en cuenta la posibilidad de sobrepujar los mínimos, porque si se trata de una persona primaria que comete un delito, el partir del mínimo no le tiene ningún aliciente, porque en realidad si va a un juicio oral, también seguramente va a ser condenado a la misma pena que lograría en un proceso abreviado. Entonces, los defensores nuevamente se van a ver tentados a decirle, vamos a correr con el alia de que pasen cosas que el fiscal no pueda probar su caso. Hay un infinito universo de situaciones que coadyugan a la posición de la defensa y van en contra de la posición de la Fiscalía, y que son esos riesgos que no hemos podido manejar, también por falta de recursos, a veces por falta de cultura de juicios orales, que la gente no está preparada para ir y declarar en un juicio oral y decir a mí me pasó tal y tal cosa, que es lo que va a ratificar que ese hecho fue cometido por tal persona. Todo eso, entonces la cuestión de la dosimetría penal ya no está permitida por la ley, que se puede afectar por parte Para este caso en particular, de operadores, o sea, de intérpretes, en este caso de los operadores, en el caso de los fiscales, porque la ley establece que no se puede sobrepujar el mínimo. Hacemos una primera pausa y ya venimos con la mirada del resto de los panelistas.